Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la escuela sabática de este sábado, que es la lección número 10. Pero antes de empezar nuestra lección, vamos a hacer oración. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Gracias, Padre bendito, te damos por la oportunidad que nos da, Señor, por la bendición que tenemos de estar con bien, de estar con vida y sobre todo de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, con mis hermanos que están en sus hogares, Padre. Que esta palabra, Señor, sea para bendición de cada uno de nosotros. Entonces te lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos toca la lección número 10. Se llama Alcanza la satisfacción de una vida piadosa. Y el verso de memoria dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14, versículo 27. Una vez más, el verso de memoria: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y el objetivo de la lección, de esta lección número 10, es resaltar la experiencia de bendición que se alcanza al someterse a la soberanía de Dios. Resaltar la experiencia de bendición que se alcanza al someterse a la soberanía de Dios. Y eso es algo muy cierto de lo que vamos a ver en esta lección, que como si nosotros estamos completamente o nos sometemos completamente a la soberanía de Dios, lo vamos a ver a través de la lección, que es a través de obedecer, de llevar su palabra, de ser piadosos en nuestra vida, pues vamos a tener una bendición. Para poder entender esta lección, que es poder alcanzar la satisfacción de una vida piadosa, vamos a ver lo que es piadosa, o qué significa la palabra piadosa, que es bondadoso y compasivo. Esta lección no solamente se refiere a ser bondadoso, o sea, ser bueno con una persona, con otra persona, con el prójimo, y compasivo. También es el ser bondadoso, o sea, tener cosas buenas en nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos cosas buenas en nuestro corazón, nosotros podemos también ser buenos con las personas. La narración la vamos a llevar como siempre, es un resumen de la narración. Y dice: la sabiduría del libro de Proverbios muestra un interés principal para que las personas alcancen la formación de un carácter divino. Su perspectiva nos da a entender que el valor de una persona a los ojos de Dios se mide más por su carácter que el credo vago o abstracto. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Por supuesto que nuestro carácter es el que va a dictar y el que va a mostrar, sobre todo, si nosotros estamos con Dios, si estamos llevando lo que Él quiere, si estamos obedeciendo. Y eso Dios, por supuesto, que se va a estar dando cuenta. A los ojos de Dios, nosotros vamos a ser unas personas piadosas. La sabiduría de Dios conforme a un verdadero hombre piadoso. Y un hombre piadoso se refiere a uno que practica las verdades divinas. La meta más alta de los hijos de Dios es poseer el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13. Llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y es el ejemplo más claro que tenemos, el ejemplo más alto que tenemos, es ser como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios tiene recomendaciones para la vida cotidiana, la vida familiar, finanzas, para la formación de un buen matrimonio, para una sana crianza de los hijos, cómo evitar la seducción, cómo manejarse en la política, el cuidado que hablamos, el respeto por la vida propia y del prójimo. En resumen, Proverbios aborda los principios para una vida íntegra en todos ámbitos. Y es lo que estamos viendo a través de las lecciones,
Ahorita ya la lección número 10, la número 9, hablaba de la lengua. Y ahorita en esta lección vamos a ver lo que es como ser piadosos. Entonces el libro de Proverbios aborda completamente todas las fases de nuestra vida. Y si lo siguiéramos, pues por supuesto tendríamos la sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Siguiendo la narración, dice, la sabiduría es tener la capacidad del discernimiento entre el bien y el mal. Y poder tener una calidad moral de acuerdo con Dios. Y esa es la sabiduría de parte de Dios, no la sabiduría del mundo. Fíjense, tener la capacidad del discernimiento entre el bien y el mal y poder tener una calidad moral de acuerdo con Dios. Ahorita, hoy en día, la sabiduría del mundo está completamente mal, en mentira, ya no es de ayudar a la persona, ya no es piadosa, sino al contrario, es de sacar ventaja, de hacerle mal a la gente. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios, sobre todo la principal, es el discernimiento entre el bien y el mal. Dice, como resultado es tener justicia y equidad. Tenemos la moral de Dios, somos justos y tenemos equidad. O sea, le estamos dando a la persona exactamente, no solamente lo que le corresponde, sino también tener una misericordia. Y como dice la lección de ahora, también ser piadosos. Una cosa es saber de la sabiduría lo que es correcto, lo que conviene, lo que es justo, y otra cosa es hacer lo que se sabe. Y esa es una diferencia muy grande entre el saber, sabiduría que viene de parte de Dios, y simplemente hacer lo que nosotros sabemos. Porque la sabiduría viene de parte de Dios, vamos a hacer lo que es correcto, lo que conviene, lo que es justo, y no solamente aplicar una sabiduría que es humana, que viene de la escuela, que viene de los libros, que es completamente diferente. La humanidad de hoy en día enfrenta muchas crisis por causa de abandonar la sabiduría divina y la enseñanza que viene de Dios. Y lo estamos viendo en todo momento, como ya la humanidad completamente se ha separado de Dios, la sabiduría divina, y lo que Dios ha enseñado a través de su palabra. Y no se diga esta nación, ya muchos de las gentes, inclusive los que nos decimos cristianos, ya no estamos practicando la sabiduría que viene de parte de Dios. Lo correcto es hacer lo bueno. Elegir lo correcto prevé la confianza de evitar de sufrir por errores cometidos. La enseñanza de Proverbios nos hace ver cómo somos y la vida como es. Sus declaraciones son verdaderas y justas, y si les aplicamos a nuestra vida, seríamos capaces de resolver nuestra vida. El libro de Proverbios es bastante vasto en cuestión de consejos. Qué bueno que lo pudiéramos no solamente leer, sino poderlo memorizar, el libro de tantos consejos que tiene, y no solamente hacia nuestra vida, sino también poder aplicarla o enseñarle a nuestros hijos para que ellos lo sepan aplicar también en su vida. Eso sería un logro muy grande que podríamos tener, sobre todo en la formación para nuestros hijos. Pasando ya al análisis, hay 3 textos, nada más vamos a leer uno, Proverbios capítulo 9, verso 10, usted lo puede leer en su casa, Job capítulo 28, verso 28, y Proverbios 1, 7, que es el que vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 3 que habla de la sabiduría, pero el principio sobre todas las cosas, sobre todo para poder tener sabiduría, es el temor de Jehová. Es exactamente el ser sabio
es tener temor de Jehová. Entonces ya viene en el análisis el inciso Romano 1. Por fe reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y ese es el inciso. Por fe reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y dice el inciso A. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos, o el universo en otras versiones dice, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y es Hebreos capítulo 11, verso 3. No solo consiste en unas prácticas religiosas o conocimiento intelectual, sino confianza en Jehová. O sea, estamos reconociendo la soberanía de Dios y ahí Hebreos capítulo 3, 11, verso 3 nos dice que la fe es la que nos ha hecho entender que todo lo que se hizo en la creación, el universo que es tan inmenso y tan vasto, y no se diga lo que se hizo en la tierra, nuestro cuerpo, que es un universo posiblemente hasta más grande de lo que es el universo exterior, todo Dios lo hizo y lo sabemos por fe. Entonces no solo consiste en prácticas religiosas o un conocimiento intelectual, sino en la confianza en Dios. Por eso que en ocasiones es difícil hacerle entender a una persona que no cree en Dios, porque por más pruebas que les digamos, porque hay muchísimas pruebas alrededor de nosotros de que Dios hizo todo esto tan hermoso, que no se hizo nada más así al azar. Pero si no tiene fe, va a ser imposible o casi imposible convencerlo. Dice, en Job capítulo 38, verso 1 al 4, Dios le dice a Job que se ciña a sus hombres como varón y le conteste. Dice el verso del 1 al 4, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. El que crió la vida sabrá lo que es mejor. Y ahí viene la pregunta. Porque Job cuestiona a Dios y al hacerlo tiene un momento en que puede estar enfrente de Dios y antes de que él le haga las preguntas a Dios, sobre todo que él quería saber por qué le había caído esa tan grande prueba, dice, bueno, antes de que tú me hagas, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le empieza a hacer un sinnúmero de preguntas de cosas que mostraba la grandeza de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿el que creó la vida sabrá lo que es mejor? Pues, por supuesto. Él, muchas veces, inclusive cuando hacemos oración, que estamos enfermos y nos referimos, tú que nos hiciste, que hiciste mi cuerpo, que tú lo formaste, ¿quién más que tú para que me puedas sanar? Porque Él sabe no solamente cómo nos hizo, sin dado caso en una enfermedad, y sobre todo si es grave, nos sabe de dónde está el mal. Entonces, el que creó la vida sabe, por supuesto, qué es lo que mejor nos corresponde o qué es lo mejor para nosotros. La otra pregunta dice, ¿por qué el conocimiento del hombre es parcial? Pues sí, porque tenemos un límite. Nosotros nada más tenemos una parte de conocimiento. Dios tiene un conocimiento extenso, es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, o sea, tiene todos los atributos que el hombre no tiene. Entonces, sobre todo comparado al conocimiento de nosotros, al conocimiento de Dios, no se puede comparar. Y por eso que le hace ver a Job, antes que tú me hagas una pregunta, primero contéstame, ¿de dónde todo esto, cómo lo hice? Y es donde Job se da cuenta que
comparados con Dios, pues realmente somos tan pequeñitos como si comparáramos, no se diga un microbio comparado con toda la tierra, ¿verdad? Dice, ¿qué creemos de Dios? Pues y viene, yo creo que ahí en el mismo comentario viene la respuesta. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿qué creemos de Dios? Que es el creador de todas las cosas. Que Jehová hizo todo y no solamente lo hizo al azar, sino aplicó la sabiduría que él tiene. Todo fue perfecto, inclusive el hombre. Y dice, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. No hay todos los inventores del mundo, el hombre, pues realmente no, yo digo, no es que lo inventaron las cosas. Más bien, en lugar de inventores, les deberíamos de decir descubridores, porque descubrieron ellos cierta ley que ya estaba establecida por Dios, por ejemplo, para poder volar, o para hacer la luz eléctrica. Y podríamos poner muchos ejemplos. Dios ya había establecido esas leyes en el mundo y lo único que ellos hicieron fue descubrirlas. El inciso 2 de o inciso B de inciso 1 romano, dice, por fe reconocemos la suficiencia de Dios para guiar el universo y la vida humana. Y nos da el verso, Job capítulo 42, verso 5, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, viene un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, lo creemos por fe, que no solamente ya nos hizo, sino que a través de los siglos ha guiado al mundo, al hombre y también el universo. Él estableció las leyes que se cumplen a la perfección y a través de esas leyes está regido todo el universo y toda la tierra. Entonces decía de Job, cuando después que tuvo ese diálogo con Dios y le hace Dios sin número de preguntas, Jehová le hace un sinnúmero de preguntas a Job, y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto creía Job que entendía antes que Jehová se lo mostrara? En el libro de Job dice que Job inclusive tuvo muchas preguntas para Dios, pero dice que nada de esto pecó Job. Y es cierto, nosotros podemos cuestionar a Dios, pero al hacerlo sabemos que Dios tiene todas las respuestas y como Job se dio cuenta, nosotros luego nos damos cuenta también cuando lo hacemos. Entonces, el entendimiento que tenía Job cuando estaba pasando esa prueba tan difícil, cuando después ya Dios se le muestra lo que realmente es, pues le abrió completamente los ojos a Job. Vio la grandeza y además, cuando decir ve la grandeza de Dios es el límite que tenemos mentalmente para poder entender lo que es Jehová. Y fue lo que Job tuvo ese entendimiento. ¿Qué quiere decir Job con esas palabras? Pues eso, que él pudo entender lo que realmente era Jehová. Que antes que lo que veía Jehová, antes de esto, Job tenía un entendimiento de Dios o de Jehová como ver a un hombre a otro hombre, a un nivel, el mismo nivel. Porque el cuestionamiento que hacía Job era precisamente a nivel de hombre. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Cualquier cosa que pasa, por supuesto lo estamos viendo a nuestro nivel.
a lo que nuestra sabiduría y entendimiento nos hace ver. Pero ya cuando vemos, por ejemplo, ahorita que lo estamos viendo a través de la Escritura y empezamos a entender lo que realmente es Dios, y les digo, con la capacidad que tenemos mentalmente, porque realmente Dios es todavía más de lo que nosotros podemos entender. Entonces, era lo que quería decir Job con sus palabras. Que ya no estaba viendo a Jehová al nivel de hombre, sino que estaba viendo a Jehová realmente en la grandeza que él tiene y la sabiduría y todos los atributos que Jehová tiene. Entonces, Job tuvo esa bendición de poder entender lo que realmente es Jehová, su grandeza y omnipotencia que él tiene. El inciso 3, o C, por fe reconocemos la compasión y la fidelidad de Jehová con el ser humano. Por fe reconocemos la compasión y la fidelidad de Jehová con el ser humano. Job capítulo 42, versos 10 al verso 13. Aquí en esta lectura vemos que ya después de que pasa Job tan tremenda prueba, Dios le vuelve a restituir toda ve a sus familiares, dice que ve a sus hermanos y hermanas, le empiezan a dar cosas a él, pero no solamente eso, sino Dios le duplica la bendición de todo lo que antes tenía, después le da el doble. Entonces la pregunta dice, ¿qué revela el postrer estado de Job? Pues revela que, aparte de que Dios, Él decide hacer con los hombres lo que Él quiere, Él tenía la seguridad de que Job iba a aguantar esta prueba, y por eso que lo hace. Job lo resiste, sale airoso de esta prueba, y entonces revela que la proximidad de Job es que tiene todavía mucho más bendición de parte de Dios que lo que antes él tenía. Dice, Job actuó como un hombre sabio. Y como le digo, la Biblia nunca dice que haya pecado Job en todo esto. Y yo pienso personalmente que sí actuó como un hombre sabio, porque él supo esperar, tuvo paciencia. Inclusive cuando se presenta ante Dios y Dios le empieza a hacer todas estas preguntas, dice al último, mismo Job dice, cuando dice, de oídos se había oído, mas ahora mis ojos se ven, y luego dice el siguiente pasaje, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él reconoce a Dios, y no solamente eso, sino también reconoce que el cuestionar a Dios, que cosa, como les digo, lo podemos hacer porque Dios nos lo permite, pero al cuestionarlo precisamente es no reconocer lo que Dios es, su sabiduría, su potencia que Él tiene. Entonces ahí es por eso que Job dice que se arrepiente. Pero yo sí creo que Job era un hombre sabio. ¿Por qué quitó Jehová la aflicción de Job, su siervo? Pues porque pasa esta prueba. Al principio del libro de Job dice que es lo que mismo Dios habla de Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre justo y piadoso? Imagínense tener de parte de Dios ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Job iba a pasar la prueba y la pasa, entonces viene la remuneración o el premio. Primeramente le quita la aflicción y le da lo doble que él tenía. Ya pasando al inciso 2 romano, dice, una vida piadosa se manifiesta en una activa obediencia.
Y ahora es lo que vamos a ver. Si tenemos una vida piadosa, también se debe manifestar en una vida de obediencia. Porque piadoso, como digo, es ser bondadoso, es tener el bien o ser buenos y personalmente, y que esto salga de nuestro corazón. Y dice el inciso 1 de esta, o el inciso A de este número romano 2. Tener una actitud recta ante Jehová significa vivir piadosamente y temerosos a Dios. Y la forma idónea de adorarle es practicar la misericordia y la verdad. Como dice en Proverbios capítulo 3, verso 5. Misericordia y verdad no te desemparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Entonces, tener una actitud recta ante Jehová significa vivir piadosamente. Y entonces viene la pregunta de este inciso 1. ¿Cuándo resulta difícil establecer una relación de confianza con Dios? ¿Y por qué? Para establecer una relación de confianza con Dios, no es más, nosotros tenemos la confianza en Dios, pero esa confianza que ahora que Dios debe tener hacia nosotros es cuando es difícil que se establezca si nosotros continuamente estamos fallando. Y como hombres que somos, lo hacemos muy seguido. En lugar de tener una vida piadosa, no se está manifestando en una vida de obediencia. Y entonces, si estamos continuamente desobedeciendo, pues la confianza que Dios tiene hacia nosotros pues se va a ir acabando. Es como el padre con el hijo. A nuestros hijos le decimos, haz esto, y vemos que fallan, y le volvemos a decir, y ya una tercera vez, entonces sí ya empieza a haber desconfianza con ellos. Pues así es a Dios con nosotros. Y dice, ¿qué dice 1 Samuel capítulo 15, verso 22? Y dice el verso, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como el obedecer a la palabra de Jehová? Y luego contesta el mismo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y poniendo el ejemplo del padre al hijo, siempre cuando nos desobedecen, lo primero que decimos, te dije que pusieras atención. Y aquí Samuel se lo estaba hablando con Saúl, porque viene Samuel, le dice lo que tiene que hacer Saúl no lo hace, desobedece, y entonces viene no solamente el regaño de parte de Samuel, sino también el castigo en la cual Saúl pierde su reino por la desobediencia que tuvo delante de Dios. Entonces, la pregunta dice, ¿cuándo resulta difícil establecer una relación de confianza con Dios? ¿Y por qué? Porque pues, cuando desobedecemos. ¿Y por qué? Porque desobedecemos no solamente una vez, sino estamos haciéndolo continuamente. Entonces es algo que tenemos que nosotros arreglar en ese sentido. Tenemos que obedecer, tenemos que ser más continuos en la obediencia que en la desobediencia. Inciso B, la vida piadosa exige dominar las pasiones y la única forma es adquiriendo sabiduría. Y entre paréntesis dice entendimiento, prevención y disposición. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir o tener una vida piadosa. Cuando habla de las pasiones, son las pasiones humanas, que es el celo, el odio, la envidia. Por supuesto, es lo contrario a eso, ¿no? El amor, la compasión,
el dar, pero cuando estamos haciendo lo contrario, no estamos teniendo una vida piadosa. No estamos teniendo entendimiento, no tenemos prevención y no tenemos disposición. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En otra de nuestras pasiones es el orgullo, pensar que nosotros sabemos todo, que los demás no saben, y sobre todo en este caso, pues delante de Jehová, comparados a Él, realmente ¿qué somos? Entonces dice el capítulo 3 de verso 7 Proverbios: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y viene la pregunta: ¿qué se le exige a quien dice temer a Jehová? Entonces, y lo vamos a contestar con el verso que tiene ahí, que es también capítulo 8 de Proverbios, verso 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué se le exige a quien dice temer a Jehová? Pues primeramente se le exige, o se nos exige, que debemos de aborrecer el mal. Aborrecer el mal es, por supuesto, no solamente no hacer lo malo, sino tampoco agradarnos o estar con una persona que también que hace el mal, porque es aborrecer completamente el mal. Como siempre decimos, es aborrecer el pecado o odiar el pecado, pero no al pecador, ¿verdad? Dice, ¿qué aspectos deben de rechazar? Y también ahí hay otro verso, Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué aspectos se deben de rechazar? Pues principalmente entender que nosotros no tenemos completamente, o no somos sabios completamente. Entonces, siempre lo hemos dicho, que cuando nosotros antes de hacer algo, ya sea hacerlo o dar una opinión o ver el comportamiento de otra persona, hay que pasarlo por el filtro de la palabra, de las escrituras. Y no vamos a estar viendo del lado que yo pienso que es el correcto, sino lo estoy viendo del lado que la palabra, que la Biblia me está diciendo lo que es lo correcto. Entonces, ahí yo sé que si hago esto, yo voy a hacer una decisión buena. Entonces, ¿qué aspectos deben de rechazar? Principalmente debemos de rechazar lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Pasémonos por el filtro de la Biblia y vamos a ver que vamos a tener la verdad y una decisión sabia. Dice, caminar tiene un sentido de conducirse. O sea, el caminar no solamente caminar por caminar, nos vamos dirigiendo y si vemos que en el camino hay una piedra, la rodeamos o la saltamos. Si hay un agujero, también es conducirse. Entonces me dice la pregunta, si el temor de Jehová anida en nuestro corazón, ¿qué decisiones morales tomaremos? Pues por supuesto, si tenemos el temor de Jehová, todas las decisiones morales que estemos tomando van a ser las correctas. Van a ser buenas, van a ser para ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra vida, o para ayuda de aquellas personas que están alrededor de nosotros y que vamos a hacer una decisión moral correcta. Es lo mismo que les decía anteriormente, si pasamos todo a través del filtro de la Biblia, estamos haciendo decisiones morales correctas. El inciso 3 ya de Romano, de esta lección, dice, la vida piadosa atrae la bendición plena. Y habíamos visto que ser piadosos nos ayuda, pero también
no solamente nos ayuda a nosotros, sino ayudamos a otra persona. Y aquí habla de una bendición también. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán los hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Andar en el temor de Jehová es manantial de vida. Jehová es leal por todas las generaciones y el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles que tengan una actitud religiosa basada en la obediencia a Dios. Entonces, ese es el temor de Jehová, es tener una fuerte confianza en Él. Y si tenemos esa confianza en Él, también entonces nuestros hijos tendrán esperanza, porque es lo que le vamos a enseñar. Porque el temor de Jehová, dice el verso, es manantial de vida. En este inciso 3 hallamos 6 bendiciones que Dios nos da si somos piadosos. Y las vamos a ver, también están sintetizadas. Dice en la número 1, nos extiende la vida. Es la primera bendición si somos piadosos, que nos va a extender la vida. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de la muerte. Proverbios capítulo 14, verso 27. Tenemos temor, pues no vamos a hacer lo malo. Entonces, al no hacer lo malo, pues tenemos menos riesgos de morir. Sí sabe que los malos viven menos tiempo que nosotros. Y usted puede decir, bueno, yo he visto a muchas personas malas que viven muchos años. Pues tal vez sería la excepción de la regla. Pero ahorita hay una estadística que es completamente triste y que habla de los jóvenes que trabajan para los narcos mexicanos, y no solamente los narcos mexicanos, para todos los que venden drogas, que un joven que trabaja con estas personas tiene un promedio de vida de solamente 10 años. O sea que han visto que muchachos que entran de 16, 18 años no viven más de 10 años. Es el promedio que viven. ¿Por qué? No solamente es porque están expuestos al peligro por estar haciendo malas cosas, sino después que los mismos narcos o los vendedores de drogas, cuando ya no les sirven o porque tienen desconfianza, los matan. Y en México se ha tenido una estadística triste que ha habido niños desde los 7, el más joven, un niño de 7 años, que ha trabajado con ellos y no escogen a muchachos ya mayores de 18 o 19 años. Los agarran muy jóvenes para que les puedan sacarle provecho y fíjese, el promedio son solamente 10 años de vida. Entonces, nosotros que hacemos lo bueno, no estamos expuestos a esos peligros. Por supuesto, nuestra vida no solamente se va a extender por eso, sino también porque Dios nos está cuidando, nos está viendo, nos está ayudando. Entonces, esa es una bendición grande que va a extender nuestra vida, no solamente la nuestra, sino también si nuestros hijos siguen la sabiduría de parte de Dios, van a tener también una vida más larga. Simplemente el mandamiento que habla de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Un mandamiento con promesa y que es muy cierto. La segunda bendición que nos da si somos piadosos es que da prosperidad a nuestros planes. Y dice, el entendido en la palabra hallará bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Tenemos la bendición de Dios y además es abundante y no añade tristeza con ella, como dice Proverbios capítulo 10, verso 22. Entonces, tenemos prosperidad en nuestros planes. La confianza en Jehová es el camino de la verdadera prosperidad. Entonces, tenemos confianza en Dios porque estamos viviendo una vida piadosa, estamos haciendo lo bueno, entonces van a prosperar nuestros planes. La tercera bendición es, tenemos bienestar. Y dice, el temor de Jehová es para vida y con
y convivirá el hombre lleno de confianza. Y también el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo mojará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vamos a tener una vida de bienestar, que es estar bien, estar tranquilos, estar confiados. Sobre todo, somos piadosos, tenemos un corazón limpio, bueno, estamos dando lo bueno a nuestro prójimo, pues nuestra confianza, nuestra conciencia no nos va a estar redarguyendo. No vamos a tener ese sentimiento de culpabilidad, no vamos a estar peleando con el hermano, entonces vamos a estar teniendo una vida de bienestar. La cuarta bendición es que previene de peligros. El verso dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples paran y reciben el daño. Tenemos esa confianza de que previene peligros por lo que sabemos de la palabra de Dios. No andamos buscando cosas malas, no nos andamos metiendo en peligro. Tenemos no solamente un sentido común, sino tenemos la sabiduría que viene de la palabra de Dios, y eso nos ayuda a evitar peligros. La bendición número 5 es que tenemos armonía con las personas. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2 dice, amonesto pues ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias para todos los hombres. Y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos somos piadosos, somos honestos, sabemos que debemos de amar a nuestro prójimo, y no solamente al prójimo, inclusive hasta al enemigo. Entonces, si nosotros estamos orando, dice que hay que orar y acciones de gracias y de peticiones, dice, por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes que están las eminencias. Imagínense si todos los que se habla que más del 70% de Estados Unidos somos cristianos. ¿Usted cree que todo el 70%, cuántos millones de personas serán? ¿Están orando por los gobernantes? Si estuviéramos orando por los gobernantes, yo creo que no deberíamos, y no solamente creo, yo sé que no había tantos problemas como ahorita hay en los Estados Unidos. Entonces, al estar orando por todas las personas, no solamente le trae paz y tranquilidad a ellos, sino también a nosotros, y hay armonía. La número 6, tendremos un futuro grandioso. Dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios Jehová, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dice, y manifestó sus tiempos en su palabra por la predicación que me es encomendada por el mandamiento de nuestro Salvador, Dios Jehová. Y este es mi capítulo, es Tito, está hablando de eso, bueno, el apóstol Pablo a través de Tito. Entonces, esta bendición para mí la más grande es la esperanza de la vida eterna, y dice que Dios no solamente prometió, que no va a mentir, que la prometió de tiempos atrás, y que dice el verso 3, y manifestó a su tiempo su palabra por la predicación. Es capítulo 2 de Tito, verso 1 al verso 3. Entonces, a través de la palabra que hemos estado oyendo, la palabra de Dios, hemos estado viendo a través de la Biblia que es una promesa que se nos ha hecho de la vida eterna. Y que nosotros también, a través de la palabra que predicamos, es lo que nosotros estamos siempre diciendo, que vamos a recibir la vida eterna, y que es una promesa que fue dado por Jehová nuestro Dios. Entonces, somos piadosos si tenemos cosas buenas en el corazón, si las estamos dándosela
a nuestro prójimo, somos bondadosos, somos compasivos, vamos a tener también como bendición es la vida eterna. En la aplicación, hermanos, ya en un resumen de la aplicación, dice: nosotros debemos de vivir en completa obediencia y fidelidad hacia Dios. Eso es lo que estamos viendo a través de la escuela, a través de sobre todo del libro de Proverbios, que debemos de vivir en una completa obediencia y fidelidad hacia Jehová Dios, sin extrañar las cosas del mundo y mucho menos vivir en la maldad que hay alrededor de nosotros. Hay muchas veces que quienes estamos añorando o extrañando las cosas que da el mundo. O inclusive cosa peor, tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y a Dios no le gusta eso. Dice que más vale que seamos fríos o calientes, porque si somos tibios, dice que Él nos vomitará de su boca. Entonces, no debemos de ni siquiera añorarlas, extrañar las cosas del mundo. Dice, y vivir una completa fe en la palabra de Dios, y que nuestro espíritu tenga un gozo excelso por vivir piamente. Si nosotros día tras día, cada vez que nos levantamos, hacemos ese compromiso: hoy, en este día, yo voy a dar lo mejor, no solamente de mí, sino lo mejor que Dios quiere que yo viva alrededor de las cosas que me rodean y sobre todo alrededor de la gente que me rodea. Yo voy a ser piadoso, voy a ser compasivo, voy a ser bueno. Y entonces, al hacer esto, vamos a tener un gozo excelso en nuestro espíritu y sobre todo vamos a estar haciendo lo que Dios quiere. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aplicar la sabiduría que viene de parte de Dios, no solamente tenerla en nuestro corazón, sino la debemos de aplicar, en este caso, la piedad, podérsela darle a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, vivir confiadamente delante de Dios. Nosotros, al hacer esto, vamos a tener bastantes bendiciones, como lo habíamos visto la última parte de las bendiciones que vamos a tener una vida más larga, nos va a dar prosperidad en los planes, vamos a tener bienestar, nos vamos a prevenir del peligro, vamos a tener armonía con las personas y sobre todo vamos a tener una vida eterna. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, o en esta tarde más bien, que sea para beneficio de todos nosotros y que sea una bendición en nuestros hogares. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Padre bendito, te damos por la palabra escuchada. Ahora te pedimos, Señor, que al escucharla, Señor, podamos nosotros ponerla por obra. Quieres que seamos un corazón piadoso, un corazón bondadoso, un corazón bueno, Padre. Permítenos que tu sabiduría que viene de parte de ti y que viene de la parte de las Sagradas Escrituras, la podemos poner por obra, Señor. Que nos ayude no solamente a nosotros en nuestra vida, sino también a aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.